Buenas noches. Buenas noches, estimados amigos. Buenas noches a todos los presentes en este evento. Nos encontramos en el cuarto One Shot organizado por el CREAS y por el Proyecto de la Libertad Innova. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y que en esta pandemia y en este escenario en el que nos estamos desenvolviendo se vuelve un aspecto fundamental e importante para poder llevar a cabo las diferentes acciones que ahorita nos está llevando esta nueva realidad a la que nos estamos enfrentando por ese tema de la pandemia. El día de hoy vamos a hablar de la seguridad digital, una nueva prioridad. Para eso, el día de hoy contamos con la presencia de Miguel Morachimo, director ejecutivo de Hiperderecho. Miguel es un especialista en el tema, es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster de Derecho y Ciencias y Tecnología en la Universidad de Stanford, California. Es también fundador y director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Hiperderecho en Lima, Perú. Además, profesor a tiempo parcial en la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico y en la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Miguel además conoce mucho del tema y ha escrito incluso artículos relacionados con todo este tema de la seguridad. Miguel, no sé si por favor nos das unas palabras. Hola Miguel y buenas noches con todos los amigos y amigas de Creas la Libertad. Muchísimas gracias por invitarme y para mí además es muy especial poder participar con Creas la Libertad porque yo soy trujillano. Así que aunque ahora vivo en Lima, se siente un ratito como volver a Trujillo y compartir con ustedes algo de lo que nos viene preocupando a todos estos días. Qué bueno, Miguel. Como te estaba mencionando, como mencioné, y ya creo que hemos conversado bastante, ahorita el tema que nos lleva a reunirnos el día de hoy es la seguridad digital, una nueva prioridad. Sabemos que en este entorno que nos estamos moviendo se han realizado muchos cambios en nuestras vidas, en nuestras rutinas. Pasamos ahora mucho más tiempo frente a las computadoras, tenemos que compartir contraseñas, tenemos que compartir muchas veces archivos o tenemos cosas que tenemos que saber manejar adecuadamente para poder garantizar no solamente la seguridad de nuestras empresas, sino también la seguridad de nosotros mismos, teniendo en cuenta de que muchas veces estamos horas de horas transmitiendo información y quizás eso muchas veces puede ser vulnerable. Sí, de acuerdo. Si lo quieres ver así, cuando nosotros éramos chicos y empezamos a caminar y empezamos a salir a las calles, estoy seguro que nuestros padres, nuestros tutores, nos dieron una serie de consejos sobre qué cuidados tener al momento de cruzar la pista, cómo evaluar si es que ir por una calle o la otra, a qué hora salir, qué cosas hacer en la calle, qué cosas no hacer en la calle. Y esos aprendizajes se quedaron con nosotros y con el paso de nuestra vida hemos ido desarrollando nuevos aprendizajes y hoy todos tenemos una estrategia distinta para salir a la calle y para medir nuestros riesgos. Si lo quieres ver en una comparativa, cuando nosotros estamos usando la tecnología, usando Internet, también estamos expuestos a riesgos. Sin embargo, no hemos pasado por esa educación en donde alguien nos ha dicho, no hagas esto, ten cuidado con esto otro. A menudo, lo poco que sabemos, lo sabemos por ensayo y error. Y a veces esos errores son muy caros, son muy altos. Y entonces, es que me parece importante que hablemos de seguridad digital en estas épocas, porque como tú lo has señalado, hoy pasamos conectados más tiempo que antes. Hoy hemos trasladado a Internet más aspectos de nuestra vida que antes. Hoy estamos trabajando por Internet, estudiando por Internet, conversando con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros socios por Internet. Entonces, no solamente la tecnología nos da este abanico infinito de posibilidades, sino también abre una serie de escenarios de riesgo. Yo no creo que la tecnología implique un riesgo en sí mismo, pero al igual que salir a la calle o al igual que conducir un auto, hay ciertos cuidados y ciertos criterios que uno tiene que tener al momento de utilizarlo. Así es, sobre todo que, bueno, la mayor parte de nosotros no somos nativos digitales, no hemos crecido como por ejemplo ahorita están creciendo nuestros hijos que manejan a la perfección todos estos instrumentos electrónicos, la Claro. computadora, Nosotros el somos Facebook, el nativos de Zoom. Trujillo, nada más. Así es, somos nativos de Trujillo y es incluso para personas de nuestra edad es complicado y peor todavía para personas que son quizás un poco más adultas, un poco mayores, que es muy difícil manejar la tecnología y difícil comprender todo el impacto que se puede tener si es que uno se descuida en este tema y no tiene las medidas que estás mencionando, ¿no? Sí, de acuerdo. Y yo creo que también hay mucho de mito, ¿no? O sea, piensa, esta industria tiene grandes actores, como las personas que venden antivirus o las personas que venden software, y el negocio de ellos, de una u otra manera, es como asustarte. Entonces, Uh -huh. hay un gran incentivo para quien lee los periódicos o para quien mira las noticias,
de pensar en Internet como este espacio hostil, donde si entras te van a robar, te van a clonar la identidad, te van a robar tus cosas, etcétera. Sí. Entonces, claro, frente a eso, cualquiera se asusta, ¿no? Es como si constantemente te hablaran de un barrio que es muy peligroso, o sea, no piensas ni de loco ir. Entonces, yo creo que es muy importante, por eso me gusta mucho, además, que el nombre de esta charla hable de seguridad digital y no de ciberseguridad, que es como a veces también se denomina este tema, porque creo que seguridad digital es un mejor término para abordar todas las dimensiones que tiene esta preocupación, ¿no? Mucha gente dice que la seguridad digital debería ser como defensa civil, es decir, tarea de todos. Todos, de una u otra manera, constantemente nos entrenan en qué hacer en caso de un sismo, qué hacer en caso de un incendio. Los quienes construyen edificios, quienes construyen casas, tienen que cumplir ciertas normas de defensa civil. De una u otra manera es una tarea compartida, porque se entiende que es un riesgo sistémico. Y yo creo que de la misma manera también tenemos que entender que, claro, hay riesgos que quizás son más grandes que nosotros, hackers rusos, hackers chinos, robando información entre ellos, etcétera, pero también hay riesgos que son muy personales a nosotros y hay cosas que nosotros podemos hacer para reducir nuestro nivel de exposición al riesgo. No existe el riesgo cero, es decir, nunca, bueno fuera que hubiese un solo botón que uno puede apretar para estar 100% seguro o para un solo software que yo les podía recomendar, que ustedes lo usan y ya nunca más les va a pasar nada. No, realmente, al igual que la defensa civil o al igual que aprender a comer bien, es un estilo de vida. Hay cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha, hay buenas prácticas que uno va incorporando, hay errores de los que uno aprende y simplemente es una mentalidad de estar abierto a aprender esas lecciones. Me parece bastante importante lo que has mencionado, ¿no? Creo que últimamente hemos visto, por ejemplo, este tema de Anonymous, que ha sido muy comentado, incluso ha entrado a la CIA, ha entrado a la página web de la policía en Nueva York, me parece. Entonces, y uno se siente, bueno, si entran a estas instituciones que tienen supuestamente tantos cortafuegos, tantos firewalls, tantos sistemas de protección, ¿cómo no van a entrar a la nuestra, no? Pero Sí. es bastante importante lo que mencionas, ¿no? Tenemos que compartir esta responsabilidad y quizás de esa manera reforzamos entre nosotros mismos nuestras vidas y, por ejemplo, si nosotros mandamos nuestra tarjeta, cuando pedimos, por ejemplo, delivery, se supone que el otro sistema también debería ser seguro, el sistema de las transacciones, incluso nosotros mismos que transmitimos archivos. Es muy importante saber que si bien existen niveles, creo que también tenemos que manejar de manera adecuada nuestros miedos y nuestras inseguridades a la hora Sí. de poder ingresar a este mundo, ¿no? Es clarísimo, o sea, cuando se estudia esto, siempre se maneja la idea de el perfil de riesgo que tenemos todos nosotros, o el nivel de riesgo, o el modelo de riesgo, el modelo de amenaza que todos nosotros tenemos. Entonces, el modelo de amenaza que tengo yo, por ejemplo, como una persona abogado en su casa, es distinto de que tiene un banco, ¿no? Un banco tiene que preocuparse por ciertos tipos de ataques que nunca serían posibles de mí, porque yo no soy una persona que tiene dinero, que tiene tantas bienes como un banco, etcétera, ¿no? Y es distinto al modelo de amenaza que tendría una hidroeléctrica o una empresa de calzado, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada empresa y cada persona tiene que elegir y entender quiénes podrían ser sus enemigos, quiénes podrían estar interesados en robarle esa información, qué información valiosa tiene que vale la pena cuidar y adoptar buenas prácticas en función de eso. Como resultado de eso, algunos tomarán ciertas precauciones que otros no toman. Por ejemplo, a mí realmente la posibilidad de que me hackeen los hackers rusos o chinos, o etcétera, es baja. Es más probable que mi contraseña sea mi fecha de cumpleaños y me robe un hacker acá de la avenida Wilson, ¿no? Eso es más probable. Entonces, uno tiene que empezar a pensar, bueno, ¿qué información tengo yo? Tú lo has mencionado bien. Aunque nosotros seamos personas 100% de bien y honestas, que no tienen secretos, todos tenemos secretos. Nuestra contraseña del banco es un secreto, nuestra contraseña del correo electrónico es un secreto. Y nosotros tenemos entonces no solamente el derecho de custodiar estos secretos, sino tenemos también la obligación de asegurarnos de que están bien custodiados, de que nadie va a acceder a ellos, etcétera, porque puede comprometer los intereses de terceros, de nuestros clientes, nuestros socios, de muchas personas con las que trabajamos. Así es. Yo, por ejemplo, dentro de las acciones que nosotros realizamos acá en La Libertad como CITE, nosotros atendemos a la cadena de cuero y calzado. Y me parece interesante lo que has mencionado porque en realidad la cadena está recién emergiendo este tema, está recién tratando de digitalizarse lo más posible. Este choque de la pandemia nos ha llevado a adelantarnos prácticamente 20 años en el tema de desarrollo de este tipo de plataformas que por lo general siempre era considerado más que todo como un segundo canal, no el canal principal de ventas, y ahora se han visto prácticamente empujados al vacío para poder
llegar a este tema de la ciberventa, de todo el universo que se abre digital, la deslocalización, pero eso también conlleva ciertos riesgos, ¿no? Y es muy importante saber que en este momento tu cliente se vuelve, sobre todo las contraseñas que mencionas, se vuelven muy importantes y es una inversión bastante vital que se tiene que hacer en la seguridad de la página para poder garantizar, por ejemplo, las transacciones. Recientemente creo que también vimos un caso relacionado con el tema del bono familiar, que hubo una suplantación de identidad, ¿no? Entonces, ¿qué cosas o qué medidas tú crees que debe tomar la empresa, en este caso del tamaño de las microempresas, como son las del calzado, acá en La Libertad, para poder resguardar este tema de la seguridad? Ok. Gracias, Miguel. Debo empezar contándote que yo, como abogado, trabajo en una organización de derechos humanos y en hiperderecho. Y en hiperderecho nosotros pasamos mucho tiempo pensando en los derechos de los usuarios y en los derechos de los peruanos y peruanas que usan Internet. Entonces yo he pensado mucho este problema y estas preguntas que tú me haces desde la perspectiva del usuario final. Pero creo que hay muchos aprendizajes desde la perspectiva del usuario final que pueden repercutir en buenas prácticas hacia las empresas, ¿no? Entonces, yo quería dejarles a ustedes 5 ideas de cosas que hay que tomar en cuenta al momento de realizar actividades de comercio electrónico, de digitalizar la compra o venta de productos y cosas que los consumidores van a estar pendientes de buscar y que ustedes pueden incorporar. Debo además empezar con la premisa de que la mayoría de estas cosas no son caras, es decir, también puede ser una falsa idea pensar que adoptar buenas prácticas de seguridad o adoptar eh, eh, garantías para las contraseñas o para el cifrado de los elementos es una gran inversión. Realmente no lo es. No, afortunadamente, hoy en día hay muchas herramientas al alcance de muchas personas para hacerlo. Si estuviéramos esta conversación hace 10 años, quizás sería más caro. Entonces, yo tenía 5 ideas para dejarlos, ¿no? La primera, por ejemplo, un consumidor siempre tiene la duda de si cuando va a comprar un producto por internet va a ser engañado o no. Entonces, para eso, es muy importante que los consumidores tienden a preferir sitios que ya conocen. Entonces, por ejemplo, si alguno de las empresas ya tiene una cartera de clientes, ya tiene un tiempo en el mercado, tiene una reputación, una tradición en el mercado, es importantísimo que cuando porta su estrategia de Internet se apalanque en esa reputación ya ganada. Y otra cosa en la que está atento a los consumidores es de las ofertas muy buenas. O sea, cuando una oferta es muy, muy buena, también sospechas, ¿no? Cuando está muy barato, cuando está... Entonces es muy importante también para los vendedores y para las empresas anunciar sus ofertas en las condiciones que marca la ley. Por ejemplo, hay que añadirles el IGB, hay que no se puede poner solo en dólares, hay que ponerlo en soles y dólares, si quieres indicar el precio en dólares, hay que añadir todas las restricciones posibles de stock o de oferta por tiempo limitado, lo que sea, las mismas reglas que aplican para la publicidad impresa o televisiva. Claro. También otra cosa a lo que los consumidores son muy reacios es a pagar por adelantado, sobre todo si se trata de un sitio que no conocemos, ¿no? Entonces esto es muy difícil porque en estos días hemos estado viendo que hay muchos negocios y tiendas que lo que hacen es atienden por Facebook o atienden por WhatsApp y te dicen, bueno, ya te lo voy a mandar, por favor, deposítame esta cuenta y yo ya te lo despacho. Y muchos de ellos lo hacen porque efectivamente es el único medio que han encontrado para poder hacer sus transacciones. Pero esto, sumado al hecho de que de repente eres un negocio que recién está empezando, que no tiene mucha credibilidad o una cartera de usuarios de clientes amplia, puede inducir a confusión o puede inducir a suspicacia a los consumidores y tú podrías estar perdiendo ventas porque no te estás dando la oportunidad de pagar con preentrega, por ejemplo, que podría ser una oportunidad. O si ya montas tu página web, la oportunidad de pagar con tarjeta de crédito, por ejemplo, o, Claro. o por tarjeta de crédito. Y la otra cosa que también algunos consumidores podrían sentirse un poco desalentados para usar es cuando se utilizan pasarelas de pago propias. No sé si esto quizás es un poco sofisticado, pero cuando uno compra por internet, hay muchas veces que la tarjeta de crédito o de débito la ingresas directamente a la página y hay veces que para hacer esa transacción utilizas la página de un tercero, como puede ser Visa o Pulpi, claro, o etcétera.
Entonces es mucho mejor cuando utilizas la página de un tercero, porque es un tercero que se especializa en pagos, entonces es un tercero que se asegura que la información de tu tarjeta y todo viaja segura, se queda en un solo sitio. En cambio, si tú las vas dejando por diversos lados, por más de que esas personas tengan la mejor de las intenciones, de una u otra manera uno no sabe hasta qué punto pueden haber tomado todas las precauciones necesarias para custodiar esa información, ¿no? Entonces, Ok. estas son, por ejemplo, las cosas que nosotros siempre recomendamos cuando alguien nos pregunta ¿cómo voy a estar seguro si no me van a engañar o no en Internet? Se trata mucho de confianza, es muy parecido cuando uno compra en la calle, pues si tú ves que es un ambulante, si tú ves que, no sé, que tiene las justas 3 productos de lo mismo, dices, bueno, no sé, pero si es una tienda establecida, que ves que tiene reputación, que está bien cuidada, etcétera, pues uno tiene más confianza, ¿no? Otra recomendación que nosotros, y que se dice mucho a todos los consumidores, es que cuiden que su información, sobre todo cuando van a meter los datos de su tarjeta de crédito o contraseñas, etcétera, viajen cifradas. Eso significa que nadie puede interceptar el contenido de la comunicación de un punto a otro. Y eso Claro. se verifica rápidamente cuando uno ve el candadito, el icono del candado que aparece en cualquier navegador. Una manera muy sencilla de darse cuenta cuando algo está cifrado. Si quieren, los puedo explicar técnicamente lo que significa que viaje cifrado, pero yo creo que basta con entender que Sí. eso garantiza que si alguien está sentado a nuestro lado en la misma red de Wi-Fi o alguien está fuera de la casa nuestra con una antena para interceptar, etcétera, no va a poder capturar la señal en el camino. La tercera cosa es que los proveedores, es decir, las tiendas, deberían estar muy conscientes y ser completamente honestos respecto de los tiempos de entrega, que es algo que hemos estado experimentando mucho estos días, ¿no? Que hay muchos negocios que simplemente no están repartiendo, pero sí están recibiendo pedidos, pero no los reparten. Entonces, no hay ningún problema con eso, pero tendrían que ser honestos y reconocer a sus clientes, yo puedo recibir tu pedido, pero lo voy a repartir desde el momento en el que el gobierno me autoriza a repartir. O hay muchas veces en las que el negocio pone de entrega de 1 a 2 días, pero realmente se demora de 1 a 2 semanas. Entonces es muy importante que como vendedores ustedes sean honestos con sus consumidores, estimando un tiempo de entrega con el que ustedes pueden cumplir. La legislación peruana no manda un tiempo de entrega mínimo ni máximo, es decir, uno no cumple ninguna no incumple ninguna ley si es que pone yo te lo voy a entregar en un mes. Pero bueno, la cosa es que lo que te comprometas lo hagas. Eso es lo principal. Así es. Y otra cosa también es los consumidores, al momento de determinar si es que el producto va a demorar en entregar o no, buscan también que haya información actualizada sobre esto, ¿no? Por ejemplo, actualizar sus canales sociales o actualizar la información en la página web para explicarles a las personas exactamente cuánto tiempo está demorando en entregar el producto o servicio. Una última cosa que yo recomendaría es que está relacionado con seguridad digital es que los proveedores también implementen buenas prácticas al momento de tratar los datos personales. Como ustedes saben, los datos personales es cualquier dato que nos identifica o nos hace identificable, y según la ley peruana, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a decidir qué se hace con estos datos, quién los tiene, cómo se comparten, para qué se usan. Y bueno, obviamente cuando uno compra por internet es indispensable que algunos datos personales míos pasen, ¿no? Si yo compro unos zapatos nuevos para estar acá en la casa de algún proveedor trujillano, pues me van a tener que preguntar mi nombre, mi dirección para despachármelos, de repente mi teléfono para coordinar el envío, de repente mi correo electrónico para mandarme la factura, y de repente me Claro. preguntarán también, no sé, mi talla de zapato, etcétera. Es indispensable que recopilen esos datos personales, pero los proveedores tienen que tener publicado en su página web algún documento, alguna referencia en donde diga qué datos personales están recopilando, para qué los van a usar. Por ejemplo, en el caso del ejemplo de yo comprándome calzado, los van a usar para entregarme el producto, ¿no? O sea, usan la dirección de Claro. casa para despacharme el producto. ¿Por cuánto tiempo los van a conservar? Y si los van a compartir con terceros o no. Por ejemplo, si hay alguna empresa que se va a encargar de hacer el despacho, pues pueden decir, ¿no? Lo vamos a compartir con la empresa que va a encargarse del despacho. ¿Y cuál es el valor de ser transparentes con esta información? Que a veces puede ser un poco pesada de recopilar al inicio, pero es muy importante porque eso le da al consumidor la seguridad de que sus datos personales van a ser usados en este marco. Entonces, si yo luego descubro, por ejemplo, que me empieza a llegar volantes de una academia de marinera
Entonces yo digo, ¿cómo esta Academia Marinera en Trujillo ha obtenido mi dirección? Pero yo lo único que hice en Trujillo fue comprar unos zapatos. Bueno, resulta que la empresa de zapatos se la pasó a la Academia Marinera, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso en realidad no está prohibido. Lo que está prohibido es que hagan eso sin decirme. Esto, entonces, nosotros como empresarios tenemos también que diseñar nuestras prácticas comerciales para ser honestos respecto a lo que pensamos hacer con la información de los clientes. No hay nada que esté intrínsecamente prohibido. Tú puedes decir que vas a conservar los datos para siempre, que los vas a compartir con todas las empresas vinculadas, etcétera, pero tienes que ser honesto al respecto y decirlo, porque si no eres honesto al decirlo, no solamente defraudas a tu consumidor, sino que puedes arriesgarte multas. La ley de protección de datos personales, si lo quieren ver así, es una ley paralela a la ley al Código del Consumidor, que también establece una serie de obligaciones para las empresas y de multas en dinero si es que se incumplen, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de esto en el contexto de seguridad digital? Porque luego es muy común que muchas de las experiencias desagradables o riesgos a los que nosotros nos encontramos en el contexto de seguridad digital se originen precisamente por estos filtrados de datos, ¿no? Esta empresa, por ejemplo, me dijo que iba a usar mi dirección solo para mandarme los zapatos, pero resulta que 2 años después es hackeada y alguien encuentra la base de datos con los nombres, las direcciones de todas las personas y luego empiezan a llegarme promociones de otra cosa o alguien, no sé, viene a dejarme algo en la casa. Puede pasar todo tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo muchas veces datos como, por ejemplo, la fecha de nacimiento o datos como la contraseña, ¿no? Por ejemplo, algo que se recomienda mucho a las personas es no usar la misma contraseña en todos lados. Y la razón por la cual se recomienda eso no es porque queramos que la gente sea loca tipo Rayman y se aprenda miles de contraseñas, no porque de repente yo me registré en la tienda de zapatos trujillana y mi contraseña era, no sé, Lucuma 22, pero si Lucuma 22 es la contraseña que yo uso para todo, para mi correo electrónico, para mi correo electrónico del trabajo, para mi cuenta de Zoom, eso significa que si algún día hackean a la tienda trujillana o algún día se filtra accidentalmente esta base de datos de contraseñas y nombres de usuario, lo primero que van a hacer es van a intentar esa misma contraseña que está asociada a mi correo electrónico en un montón de otros servicios, ¿no? Entonces, y ahí puedes decir, Google, Facebook, etcétera, son muy seguros, pero al mismo tiempo bastó con que yo reutilice la contraseña para que ya tengan acceso directo al resto de mis servicios, ¿no? Entonces, por eso es muy importante pensar estratégicamente en estas cosas. Recapitulando, ¿no? Asegurarnos que el negocio tenga buena reputación, esté bien establecido, haya tomado las medidas de seguridad, las medidas necesarias para asegurar una experiencia de compra con confianza, asegurarnos que esté presente el candadito, que esté presente la señal de cifrado, asegurarnos las condiciones exactas de entrega en términos de envío del producto, tiempo de despacho, asegurarnos sobre la política de protección de datos personales del negocio. Y acá quiero mencionar algo que ha estado pasando bastante en los últimos semanas, es que, como sabes, ahora se está prefiriendo el despacho de productos a domicilio sin contacto entre el repartidor y la persona que recibe el producto. Esto tiene la siguiente complicación. ¿Cómo se aseguran que tú eres tú? ¿Cómo se aseguran que cuando llego a la casa de Miguel Pinglo es realmente Miguel Pinglo el que recibe el producto? Porque luego de repente resulta que es el vecino que pasaba por ahí y se llevó las zapatillas que Miguel Pinglo había comprado. Entonces hay muchas empresas que lo que han hecho es empiezan a sacarle fotografías a las personas con el paquete. Cosa que si se queja Miguel Pinglo en el futuro, tienen ya una foto tuya con el paquete. O muchas veces te piden el documento de identidad y le sacan una fotografía. Esas cosas en realidad tendrían que ser, si nosotros vamos a implementar, si una tienda va a implementar ese tipo de prácticas, tiene que avisar previamente a las personas que compran que esa es la nueva modalidad de entrega, de despacho. Y nosotros como consumidores tenemos el derecho de elegir si estamos de acuerdo con esa modalidad o si no estamos de acuerdo, ir a otro sitio. No es que de por sí esté prohibido, la ley tampoco lo obliga. Esto es algo que las empresas han empezado a hacer porque quieren cuidarse de futuros reclamos,
pero si la empresa no nos avisa que esto es obligatorio y aún así se presenta un repartidor logístico a nuestra puerta y nos pide sacarnos una foto, nosotros tenemos derecho a negarnos, porque es nos están solicitando datos personales nuestros y no sabemos exactamente cómo los van a usar, no sabemos quién se va a quedar con esta foto, no sabemos qué va a pasar con la foto de nuestro DNI, que va a pasar por todo lado. De repente yo le tomo una foto a Miguel Pinglo en su pijama, recibiendo sus zapatillas, y a la semana eso se convierte en una publicidad en Facebook que lo ve todo el mundo. Y la gente te dice, Miguel, ¿cómo así ahora eres modelo de zapatillas? No sabía que estabas en ese rubro también. No sabía que tu compromiso con el calzado trujillano había llegado a ese nivel. Entonces, es muy importante que uno conozca exactamente cuáles son las condiciones en las cuales uno va a entregar esa información, y si estas condiciones no son claras o si esas condiciones no se cumplen, nosotros tenemos abiertas las vías legales. En este caso, en el caso de la fotografía, por ejemplo, podemos presentar un reclamo ante la Autoridad de Protección de Datos Personales, el Ministerio de Justicia, o incluso también se podría presentar un reclamo Indecopy por la aplicación de unas condiciones no, a la compraventa no previamente acordadas, ¿no? Entonces hay varios frentes de problema que nos podrían surgir, y yo estoy seguro que en estos días hay muchas de estas fricciones que están pasando, y ojalá que no, o sea, yo creo que muchas de las empresas están haciendo esto porque no saben realmente cómo operar esto, y ojalá que no sea multa, o sea, ojalá que sea realmente inexpericia, o sea, falta de pericia y no malicia, ¿no? Ojalá que transicionemos a un espacio más amigable, sobre todo para los pequeños y medianos empresarios que tienen un montón de problemas ya en la cabeza, como para encima tener que afrontar estos otros problemas legales completamente de la nada, ¿no? Entonces, yo creo que un criterio muy importante finalmente para diseñar una estrategia de riesgo y que pueden llevarse como aprendizaje es pensar es casi como ser minimalista. Es decir, mientras menos datos tú recopiles de tus usuarios, menos tienes cosas de qué preocuparte. O sea, hay menos cosas que te pueden robar, menos información que tienes que cuidar. Mientras más claro estén las condiciones de compra, va a haber menos reclamos, en definitiva. Siempre va a haber alguien que se reclama, pero si tú tienes esas condiciones claras y las has anunciado, hay menos espacio a que eso suceda. Finalmente es una curva de aprendizaje en la que estamos todos, tanto consumidores como proveedores, pero yo creo que empezar a hablar de estos temas es muy importante, y también es muy importante el aprendizaje colectivo y la compartición de información. Por ejemplo, estos días leía como que una nueva modalidad de estafa que estaba sucediendo, y era una forma de estafa a los proveedores, que era gente que, por ejemplo, se te decía, Miguel, quiero que me vendas 10 zapatillas, y tú me decías ya, me mandabas la cotización, y yo lo que hacía un depósito con cheque. Entonces tú veías en tu cuenta bancaria que había un depósito, pero hasta que ese cheque se verificara si tiene fondos o no, pasaban algunos días. Pero tú ya veías en tu cuenta bancaria el depósito, pero lo que no lo veías era como saldo disponible. Ya veías la transacción, pero no como saldo disponible. Tú me mandabas las zapatillas, o de repente esta modalidad estafa era más dura encima, porque yo te depositaba con cheque y te decía, Miguel, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que ahora solo quiero la mitad de las zapatillas, por favor, devuélveme la mitad del dinero. Y tú, como ya veías que te había depositado el dinero, tú me devolvías la mitad del dinero, que en teoría según tú ya tenías. Pero resultaba al cabo de varios días que ese cheque estaba sin fondos, y realmente tú lo que has hecho es me has regalado no solamente 5 zapatillas, sino que además la mitad del dinero. O sea, me has pagado por usar tus zapatillas. Sí, entonces hay que estar, ante ese tipo de prácticas son nuevas, y hay que estar alertas de qué significan cada una de estas cosas. Nosotros también como consumidores, por ejemplo, estar pendientes de nuestras transacciones en el banco, saber exactamente cada cargo, que tener activadas las alertas para que nos avisen cuando se hace un cargo de nuestro tarjeta, etc. Ese tipo de cosas son muy útiles para mantener esa monetización. Mira, yo mismo el año pasado he sido objeto de clonación de tarjeta de crédito, para que veas que nadie está libre, ¿Sí? Pero afortunadamente sí, apenas recibí la alerta de que se había comprado un bien en un sitio que yo no conozco por un monto increíble, y inmediatamente llamé al banco y le dije yo no soy, y ellos pudieron detener la transacción. Pero es la importancia de estar alerta, ¿no? Y me pregunto o sea, si yo me hubiera demorado un par de días más, hubiese sido más difícil retrotraer la transacción. Claro, has mencionado varias cosas, ¿no? Más o menos recapitulando lo que has dicho. En primer lugar,
El tema de la reputación. La reputación de las empresas es muy importante y sobre todo cómo trabajan y cómo manejan los datos. Pero también hay algo que me ha llamado mucho la atención y que creo que es la clave de todo esto, que esto es un tema de colaboración. O sea, no solamente depende de la empresa, sino también hay como que convertir a los clientes también en socios de este tema de la seguridad, ¿no? Saber lo que tú me mencionas. Incluso yo he visto en algunas aplicaciones que, por ejemplo, te envían una clave, ¿no? Así como para que, por ejemplo, cuando mandas las encomiendas, ¿no? Te envían una clave y si no le dan la clave no le entregan el producto. Ujú. También Claro, eso es interesante, que ¿no? es una buena práctica, ¿no? Eso. Y otro punto es una buena práctica, porque lo conviertes el cliente en tu aliado en la seguridad y ya un poco como que se siente identificado con todo lo que tú estás haciendo, ¿no? Y Ujú. quizás el tema de outsourcear todo las transacciones que tú estás diciendo a través de los bancos, a través de las páginas oficiales como la de Visa, o también en la entrega logística, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasa ahorita actualmente, bueno, no se puede por las restricciones del gobierno, pero cuando ya se abre el mercado, va a volver a tratar de entrar a competir la comercialización física. Entonces hay que darle mucho interés y mucho punche a este tema del comercio virtual. Y para esto, si es que tenemos muchos casos de problemas en seguridad digital, va a ser muy difícil que de nuevo vuelva a salir. Es como que una oportunidad que no se debe desaprovechar para poder hacer esto. Entonces las empresas deben ya tomar seriamente que esto ha venido para quedarse y que si queremos disputar y tenemos que decirlo, como tú dices, tenemos que tener una buena reputación y decir la verdad. Por ejemplo, si tú compras algo en Alibaba o algo así, te demoran incluso hasta 90 días, 120 días en integrar, pero tú sabes, tú ya lo aceptas porque dices, bueno, yo Claro, pago este precio, pero lógicamente me lo entregan después. Entonces ya es algo de que tú puedes manejar, ¿no? Entonces, no es que el cliente no pueda, sino que, como tú bien dices, el cliente lo que le gusta es saber la verdad y saber si, por ejemplo, me va a cobrar un par de calzados, pero me va a llegar dentro de 90 días, entonces yo ya calculo que ya los uso para verano. Entonces, la verdad y la transparencia y la forma como nosotros hacemos que nuestras operaciones sean entendidas por los clientes es vital para que pueda realizar y pueda esta seguridad digital realmente ser adecuada, ¿no? sí, completamente de acuerdo. Y un poco, te comento un caso, nosotros también hemos entrado en este tema de apoyar a las empresas en el tema de seguridad. El Ministerio de la Producción también tiene muchos aspectos relacionados, por ejemplo, tienen el tema del kit digital, nosotros también estamos apoyando en el tema de crear la marca digital. Tenemos una página incluso donde hemos agrupado a varias empresas, pero la página que nosotros hemos hecho es prácticamente como una especie de catálogo virtual. Hemos agrupado a las empresas y lógicamente dentro las mejores empresas que están trabajando con nosotros, que garantizamos un poco a través de nosotros la calidad del producto, pero hemos solamente agrupado cada una con su página y con sus medios propios de Ujú. comercialización, ¿no? En ese caso, ¿cuál, por ejemplo, porque ya van a comenzar, incluso como te digo, el Ministerio de Producción está sacando también algo así, cuál sería la forma como nosotros podríamos mejorar y apoyar en la seguridad cuando tenemos este conglomerado de empresas que va a comenzar a salir juntas, pero que como que un poco nos desligamos de la responsabilidad de la comercialización? Claro, es decir, ustedes en este punto solamente actúan como un directorio, pero no obstante, Así es. como a diferencia de un directorio que cobran por contacto o cobran por listado, ustedes tienen un interés común, porque a ustedes les interesa el progreso de todos los asociados, ¿no? De todos los Exacto. miembros del grupo. Yo creo que hay mucho en lo que los pueden ayudar, ¿no? O sea, desde capacitaciones, desde, por ejemplo, este tema de datos personales, podrían contratarles, podrían pedir, no solamente ofrecerles una capacitación, sino incluso hasta como redactar una política modelo de protección de datos personales para todos los asociados. Esto, probablemente también eh, o sea, quizás podrían ayudarlos a negociar mejores condiciones para el uso de pasarelas de pago. O sea, yo creo que hay mucho de economía de escala de lo que podrían beneficiarse, ¿no? O sea, finalmente, como tú dices, si alguna de estas empresas termina teniendo un problema de seguridad digital, va a afectar la reputación y la viabilidad de todo el sector, ¿no? De Entonces toda la es economía. muy importante que entre ustedes adopten buenas prácticas sobre esta materia. Y yo creo que además, precisamente desde un grupo que busca apoyar a todo el sector, es el espacio ideal para poder hacerlo, ¿no? En otros sitios lo que hay es
el modelo de marketplace, ¿no? Que es como funciona Así es. Mercado Libre o Así es. OLX, etcétera, ¿no? En donde usted, el intermediario no solamente se encarga de listar las cosas, sino que a veces también facilita la comunicación entre proveedor y comprador, ¿no? A veces se encarga de la cadena logística, a veces se encarga de procesar el pago, a veces se encarga de, por ejemplo, manejar un sistema reputacional para cada uno de los proveedores, ¿no? Le Así pones es. estrellitas, le pones cositas. Entonces, ese también es un camino que ustedes pueden explorar a mediano y largo plazo, ¿no? O sea, en lugar de esto, o sea, dejar que cada empresa tenga su inventario, sus cosas, pero ustedes de una u otra manera intermediar la transacción. Yo creo que eso le descargaría un montón de la responsabilidad en términos de seguridad. O sea, el intermediario también se encarga de resolución de controversias, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si no me Claro. llegó? ¿Qué pasa si llegó fallado? Etcétera. De eso se encarga Mercado Libre, de eso se encarga eBay, etcétera. Entonces, yo creo que hay un camino interesante por ahí que pueden explorar, y además es muy bonito que lo exploren de una manera colectiva, antes de que llegue una empresa grande que les va a cobrar comisiones por cada transacción y se va a quedar con un montón de cosas y que realmente pues no tiene un interés muy particular en el mercado, sino solamente quiere hacer negocio, ¿no? Es muy bonito que lo exploren de una manera colectiva ustedes mismos, ¿no? Es algo que, por ejemplo, cuando se habla mucho de la economía de las plataformas y se habla de Uber o Cabify, etcétera, a menudo se plantea que el problema no es el modelo, el problema es que hoy en día quienes son los propietarios de estas empresas son personas completamente ajenas al mercado, es decir, en otros lugares, en otras ciudades, hay modelos alternativos donde los propietarios son todos los conductores o los propietarios son un gremio de conductores, etc. Entonces, lo que necesitamos, yo creo, en el mercado es un poquito más de diversidad y el esfuerzo que ustedes están haciendo yo creo que es una buena semilla de cómo podría avanzar hacia ese lugar. No, nos dejó muy claro todo el camino que tenemos que recorrer y en realidad eso es más o menos lo que nosotros buscamos. Miguel, ¿te parece? Tenemos unas preguntas del público que Muy está variados, viéndonos en este además. momento. Sí, sí, están bastante buenas. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿qué es la tecnología biométrica para la seguridad? Ok, para quienes no lo saben, biometría se le denomina a cualquier medición del cuerpo humano, ¿no? Entonces, normalmente la biometría, es decir, la medición del cuerpo humano o de atributos del cuerpo humano, se utiliza también como una manera de autenticación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber que Miguel Elías es Miguel Pinglo, yo o le pido su DNI y comparo su cara con su DNI, o le pido su huella digital, por ejemplo, Claro, y como hacen en las notarías o en los bancos, y comparo con el registro de RANIEC. En otros contextos, por ejemplo, de repente ya tienen grabado tu rostro, entonces, o tu iris, entonces utilizan eso como una forma de autenticación, ¿no? Los claro, atributos, nuestros atributos biométricos también son un dato personal, lo que significa que cualquier persona o empresa que utilice atributos biométricos para autenticar a sus clientes, para autenticar a sus trabajadores, para autenticar a sus consumidores, está obligado a cumplir con una serie de reglas y requisitos y al mismo tiempo también está obligado a tomar mayores medidas de seguridad para asegurarse que esa información no se la robe quien no debería tenerla, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, bueno, hasta antes de la cuarentena iba al gimnasio y en el gimnasio a mí me daba mucho miedo porque la entrada y claro. salida era con la huella digital. Entonces yo siempre decía, tarde o temprano van a hackear ese gimnasio. Y un gran problema de la biometría es que, por ejemplo, imagínate que hackean la empresa de calzado donde yo compré mis zapatillas. Bueno, la contraseña Lucuma 22 ya nunca más la voy a poder usar, pero puedo usar otra contraseña. Si Claro, hackean al gimnasio, ¿cómo cambio mi huella digital? ¿O no cómo cambio sabes. mi cara? ¿O cómo cambio mi iris? Ya no se puede, ¿no? Entonces, en muchos sitios la gente está usando biometría porque consideran que es una manera infalible de autenticar a una persona, pero yo creo que también es importante mirarlo desde un punto de vista crítico y entender que, aunque en muchos contextos puede estar justificado, hay algunos contextos en donde parece desproporcionado. A mí el caso del gimnasio me parece desproporcionado. O sea, eh, no sé cuánta suplantación de identidad habrá en el gimnasio, de repente un montón, no sé, pero me parece que el gimnasio ha asumido un riesgo bien grande al acumular las huellas digitales de todos nosotros. Y yo no sé que también lo cuiden, o sea, quiero pensar que lo cuidan bien, pero si algún día Claro. roban eso, pueden pasar cosas terribles, ¿no? Y yo te comentaba, bueno, tú me comentabas el caso del reciente hackeo al bono universal. No quisiera entrar mucho en detalle en ese tema porque es un poco técnico, pero basta con decir que
uno de los problemas que tenía el Estado para los beneficiarios del bono universal era identificarlos sin que ellos tengan que ir a una oficina estatal o a una ventanilla de banco, etcétera. Entonces, ¿cómo lo hacían? Lo que hacían, entre otras cosas, era hacerles preguntas sobre ellos, pero hacerles preguntas sobre ellos que el Estado pueda comprobar si son verdad o mentira. Entonces, una de las cosas que les preguntaba era, por ejemplo, el nombre de sus padres. Entonces, esa es una información que el Estado tiene, porque la tiene en RENIEC, y que el Estado presumía que es una información que sabe una persona, pero que no podría saber otra persona de otra, ¿no? Pero lamentablemente es una información que también se puede conseguir en el mercado negro, se puede, de repente, estuvo almacenada en los servidores de otra empresa y alguien lo obtuvo. Entonces, una de las maneras en las que la gente empezó a cobrar los bonos de beneficiarios, suplantando su identidad, era precisamente explotando bases de datos ya disponibles que habían adquirido de otros sitios y combinando estos elementos y haciéndose pasar por los beneficiarios, ¿no? Entonces, yo creo que la biometría es un camino interesante, pero esto es muy polémico en el mundo, ¿no? O sea, mira todo lo que se ha invertido estos años en reconocimiento facial. Por ejemplo, mucha gente dice que el reconocimiento facial es el futuro de la lucha contra el crimen. Y mira de qué les está sirviendo el reconocimiento facial estos días en Estados Unidos cuando hay un montón de gente rompiendo adoquines en Washington con mascarillas, ¿no? O sea, entonces, yo creo que no hay que dejarnos engañar también de que la tecnología no va a venir a solucionar nuestros problemas en sí misma. Los problemas de seguridad o de criminalidad que tenemos, no creo que los solucione una cámara que reconozca la cara de la gente. No creo que se solucionen registrando más los movimientos de todos. Hay algunos aspectos donde funciona bien y otros aspectos donde funciona mal. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, los celulares. Tú has visto que muchos celulares se desactivan con la huella digital. Con tu, claro. O con la cara. Foto, ¿no? claro. Claro. Lo que poca gente sabe es que de la manera en la que funcionan estos teléfonos, Apple o Google, ellos han elegido que la información de la huella digital o de la cara se quede en el teléfono. No está copiada en ningún lado. Esa es la razón por la cual cuando tú te compras un nuevo teléfono tienes que volver a enseñarle al teléfono tu cara o tu huella digital. Bien hubieran podido hacer esas empresas diciendo, no, está bien, pásame toda la información acá centralizada en California, yo la guardo y la próxima que te compres un nuevo teléfono, yo voy a poder tenerla ahí. Y eligieron no hacerlo. Y eligieron no hacerlo porque les parecía que era muy peligroso para esas empresas, o sea, que tienen patios de ingenieros, muy peligroso tener mucha información de ese tipo en su poder. Entonces dijeron, no, vamos a descentralizar la posesión de esa información para que sea responsabilidad del usuario y no de nosotros, ¿no? Entonces, si ellos han tomado esa decisión, que tienen mejores medidas de seguridad de las que podemos tener cualquiera de nosotros, pues que a mí me da mucho miedo el gimnasio. Encima ahora que está a punto de quebrar los gimnasios, ahora no sé de dónde va a parar mi huella digital. Sí, me hace mucho acordar, hay una película, Misión Imposible, ¿no? Que Claro. tenía mucho este tema y uno decía, wow, era increíble, pero creo que estamos ya muy cerca de llegar a esos niveles. Tal cual. No solamente a las grandes empresas de seguridad, sino también incluso a nuestro nivel, ¿no? Entonces claro, en esa película Tom Cruise, como está escapando, tiene que robar la retina de otra persona para poder caminar por la calle sin ser reconocido. Y tú te das cuenta además que él, cuando entra a alguna tienda, inmediatamente la tienda lo reconoce con el nombre de la otra persona y lo saluda y le recuerda sus compras anteriores. Todo esto ya existe, o sea, no a nivel de reconocimiento de retina, pero nuestros celulares constantemente interactúan con su alrededor y constantemente le dicen a una tienda, oye, esta es la segunda vez que vengo hoy día, ¿no? Y la tienda entiende que nosotros ya vinimos antes, lo mismo cuando navegamos en internet y de pronto vemos su publicidad o cosas contextuales de las cosas que hemos hecho o dicho, ¿no? Ya vivimos en ese mundo, ¿no? Solo que todavía no está distribuido del todo. Y todavía no lo entendemos también, tampoco. Entonces, sí, todavía no nos damos cuenta que está pasando. Es el tema de las búsquedas predictivas que tiene ahorita el Google. Ahorita también eso está que comercian o están que tratan de negociar, como tú dices, con las grandes tiendas y ya van a poder saber si buscó, por ejemplo, una ropa de invierno y automáticamente te pueden dirigir vi un reportaje que decía y te dirigía exactamente hacia donde estaba esta ropa que tú ya habías hecho una previa búsqueda. Claro. ¿no? Entonces, y a mucha gente eso le puede, o sea, tampoco hay que ser acá como conspiranoicos, ¿no? Es decir, muchas de estas cosas son un beneficio para las personas. Si yo busco un par de zapatillas y yo llego más rápido en otras zapatillas, yo estoy obteniendo un mejor servicio. La tienda está cerrando más rápido en la venta, entonces de todo está bien. O sea, lo que tendría que pasar es que
que seamos más conscientes de que esto está pasando y que tengamos la oportunidad de elegir participar de eso o no. Así es. Bueno, Como, por ejemplo, uno escucha música en Spotify, último ejemplo, uno escucha música en Spotify y uno entiende que Spotify aprende de tus gustos para recomendarte más cosas. Y tú quieres que te recomienden más cosas, porque quieres descubrir más música parecida a la que ya has. Y entiendes perfectamente cómo funciona la transacción. Así debería funcionar todo lo demás. Nosotros deberíamos entender exactamente para qué se están usando nuestros datos y deberían usarse solamente en aquellos contextos donde sentimos que nos retorna valor. Sí, tienes toda la razón. Miguel, tenemos dos preguntas más. A ver, la primera es, ¿qué debe hacer el gobierno regional y las universidades para promover la seguridad digital? Bueno, el gobierno regional no estoy muy seguro porque esto, en realidad, como gobierno, el gobierno regional no cumple, o sea, no tiene un rol preventivo, pero sí tiene un rol promotor, ¿no? Esto Así es. bien podría ser el gobierno regional encargándose de asegurarse que existan programas de difusión, de capacitación para las personas que trabajan en este sector en el país, de repente a través de campañas, de buenas prácticas. Yo no sé también, por ejemplo, cómo estarán funcionando los servicios digitales del gobierno, ¿no? Pero el gobierno regional también es un poseedor de mucha información de nosotros. Claro. Entonces bien haría el gobierno regional también en asegurarse que esa información esté segura. La verdad es que no conozco mucho la realidad del gobierno regional de la Libertad. Pues, mi papá trabajó ahí muchos años, pero hace muchos años. Pero en definitiva, como te decía, hay escenarios y situaciones de riesgo que son contextuales a diversas regiones y yo creo que el gobierno regional sí está llamado a cumplir un rol, no sé bien a través de cuáles de sus direcciones, ¿no? Y en el caso de las universidades sí es más claro. A nosotros hace tiempo en Hiperderecho tenemos este rollo de que la educación en tecnología en nuestro país está avanzando, pero cada vez más es necesario que, por ejemplo, también se incorporen principios éticos y un programa sobre ética en el desarrollo de tecnología, de la misma manera en la que nosotros los abogados, sin mucho éxito, y los médicos con un poco más de éxito estudian ética, como parte de su formación, yo creo que las personas que trabajan en tecnología también deberían tener una educación en ética y en privacidad, porque finalmente muchos de estas cosas que hemos venido conversando no las decide el gerente, no las decide el jefe de marketing, las decide la persona que está desarrollando la plataforma, que elige guardar las contraseñas en texto plano, que elige usar la fecha de nacimiento como contraseña, porque simplemente no se ha puesto a pensar en todos los riesgos que podrían existir, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay un camino claro en promover una educación, si se quiere, más humanista desde el lado de la ciencia, desde el lado de la tecnología, ¿no? Sí, sobre todo promocionar ese tema del gobierno digital también me parece que es muy importante y que va a ser un salto fuerte y que tiene que ser asumido por por todas las regiones en realidad y por todos los municipios para que seamos sobre todo una sociedad que sea mucho más rápida en ese sentido. Y bueno, la última pregunta es realmente bastante importante porque muchos de nuestros hijos también ahorita, y muchos de los menores de edad ahorita están muy expuestos al tema del internet y al tema de estar constantemente en contacto con las redes sociales o bueno, con las diversas páginas. Entonces la pregunta es, ¿cómo trabajar con datos de menores de edad para ofrecerles seguridad en su información? Es muy difícil, porque en nuestro país custodiar datos de menores está sujeto a un régimen especial y aumentado de protección de datos, es decir, las empresas tienen que seguir un estándar especial al momento de tratar con datos de menores. Entonces, mi primera idea sería minimizar, minimizar el riesgo, es decir, recopilar la menor cantidad de datos posibles de menores, por ejemplo, en el caso particular de los menores. No sé, en el caso de la persona que se pregunta, no sé qué tipo de negocio tenga, pero por ejemplo, evitar custodiar cosas como sus fotografías, evitar custodiar muchas cosas que los signifiquen, nos hagan identificables, más allá de lo estrictamente necesario para el negocio. Reducir el tiempo por el cual se conservan, y dependiendo de la edad, si es un menor de 14, solicitar en el proceso de apertura de cuenta o en el proceso de alta del usuario, solicitar la intervención de un padre o tutor, ¿no? Porque finalmente los Claro. menores de edad
tienen derecho a la protección de datos personales, pero mucho el consentimiento lo tienen que dar los padres o tutores. Entonces, Sí. a partir de, mi recomendación sería, si estás metiendo a usuarios menores de 14 años, que no les dejes abrirse una cuenta, si es de su edad, si es que no interviene un padre o tutor, y si es a partir de mayor de 14 años, igual tomar estas precauciones. Así es. ¿Cómo trasladar esto a nuestras familias? Afortunadamente, hay muchas empresas que es muy difícil desarrollar tecnología para niños por todo este marco regulatorio, pero hay muchas empresas que están arriesgando a hacerlo, tanto peruanas como extranjeras. Por ejemplo, Facebook tiene un producto especial para niños que se llama Messenger Kids, que es muy interesante porque para que un niño hable con otro niño es necesario que los tutores o los padres autoricen esa conversación, le da muchas herramientas a los padres para que autoricen las videollamadas, autoricen todo este tipo de cosas, precisamente para prevenir que personas fuera del círculo de confianza del menor se contacten con esta persona. Sé también que YouTube, por ejemplo, YouTube tiene Kids. una versión especial de YouTube solo para niños. Y lo bueno de esta versión es que no es el YouTube completo, sino solamente una porción especial de videos que han cumplido con ciertos requisitos y características que están especialmente disponibles para menores. Y ustedes ahí también pueden Así es. darse cuenta cómo se han tomado muchas precauciones, no solamente en términos de contenido, sino también en términos de la información que se recopila y los permisos que se piden al momento de usar las aplicaciones. Sí, yo creo que esta pregunta también va mucho ahorita dirigido al tema de la educación, ¿no? Muchos de nuestros hijos ahorita están en plataformas digitales, llevan las clases por plataforma digital y, por ejemplo, en el caso del colegio, por ejemplo, de mis hijos, les han creado una cuenta de Zoom. Entonces ellos tranquilamente ahorita han aprendido a manejar, pero sí cumple, bueno, al menos en mi caso, gracias a Dios, sí cumplen con estas condiciones que tú mencionas. No hay un control de nosotros, constantemente todos los correos que les llegan a ellos los llegan con copia a nuestros correos, no permiten, por ejemplo, ingreso de ningún otro correo, de ningún otro contacto que no esté dentro de la lista del colegio. Entonces, hay muchas acciones que se deben trabajar y que debemos, sobre todo, orientarnos, que creo que lo principal es conocer qué es lo que hace mi cliente y cómo nuestro cliente reacciona con nosotros, ¿no? Eso creo que Sí. puede definir un poco la línea de qué cosa es la seguridad digital, ¿no? Y desarrollar una estrategia en torno a eso, ¿no? O sea, a veces no te digo, no se Así es. trata, o sea, la escuela de tus hijos no necesitó contratar mucho más software, solo necesitó sentarse a pensar qué es lo peor que puede pasar y cómo lo prevengo, ¿no? Exactamente. Bueno, Miguel, creo que hemos volado bastante el tema de este, o el tiempo que teníamos para este one shot. No sé, te dejo para poder hacer la Perdona, yo despedida. hablo mucho, me gusta hablar. No, es que es un Esto, tema muy interesante en realidad y creo que podríamos hablar horas y horas de este tema, pero sí, así a veces es tirando solamente el tiempo. quiero agradecerles esto por invitarme y quiero invitarlos a visitar la página web de Ciberderechos, se las puse ahí en el chat. Y también, a propósito de la emergencia sanitaria del COVID-19, hemos estado produciendo un montón de contenido sobre cómo el COVID-19 puede impactar en nuestros derechos digitales, así que les dejo ahí la página web para que visiten ese sitio informativo que estamos desarrollando y bueno, todo el contenido que hacemos es gratis, todo el tiempo hacemos eventos, hacemos publicaciones, así que encantadísimos de continuar colaborando con ustedes. Muchas gracias, Miguel, por tu apoyo y sobre todo por esta interesante conversación que hemos tenido. Hay muchas preguntas que se han